Esto es Relatos del Sueño, donde cada palabra es un puente hacia lo mágico. Bienvenido, viajero de los sueños. Esta noche te invito a dejar atrás el ruido del mundo. Esta será una experiencia diferente. Una historia te abrirá las puertas a un viaje profundo. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Comparte este cuento con quien necesite descansar. ¿Desde dónde nos sintonizas y qué hora marca tu reloj? Cuéntamelo en los comentarios. Es increíble ver la conexión global que tenemos. Y ahora, respira una vez más, lentamente, y permite que la historia te lleve. La noche caía lentamente sobre la meseta de Giza. El sol, cansado y silencioso, descendía tras las colinas distantes, tiñendo las dunas de un dorado suave, como si las arenas mismas estuvieran cerrando los ojos. El aire era cálido aún, pero con esa tibieza que anuncia que el día se va apagando y el desierto empieza a respirar en otro ritmo, más pausado, más profundo. Sobre el horizonte, la silueta de la gran pirámide de Keops emergía con una presencia tranquila, pero firme, como un antiguo guardián que nunca duerme. En una pequeña vivienda de adobe, justo frente a aquella maravilla de piedra, un hombre de edad serena y rostro surcado por los años, observaba en silencio. Se llamaba Edwin Harland, arqueólogo británico, de voz grave y mirada clara, un estudioso apasionado del antiguo Egipto que había dedicado más de 3 décadas de su vida a entender los misterios de las pirámides. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no estaba leyendo ni tomando notas. Solo miraba. Sus ojos se posaban en la pirámide con una intensidad distinta, como si percibiera algo que los demás no podían ver. A su lado estabas tú, sentado en una silla de madera, envuelto en una manta ligera contra la brisa nocturna. Lo acompañabas como parte de esta travesía, no como observador pasivo, sino como alguien elegido para sentir cada paso de lo que estaba por venir. Edwin te ofreció una taza de té especiado, sin hablar, como si las palabras pudieran alterar el delicado equilibrio que comenzaba a formarse en el aire. Y entonces lo dijo, casi en un susurro, sin apartar la vista de la pirámide. Hoy ha llegado el permiso. Tu corazón dio un leve vuelco. Sabías de qué hablaba. Durante años, había estado solicitando acceso a una sección nunca explorada de la Gran Pirámide. Un corredor invisible al ojo humano, detectado solo por anomalías térmicas y resonancias sísmicas. Una línea hueca dentro del coloso de piedra. Nadie había entrado. Nadie sabía con certeza si realmente existía. Me lo han concedido. Mañana al amanecer entraremos. El silencio que siguió no fue vacío. Se llenó del sonido lejano de los vientos que barrían las arenas y de ese algo más. Una vibración apenas perceptible, como si la pirámide misma hubiera oído la noticia. El aire pareció densificarse, como si los muros invisibles del tiempo se hubieran vuelto un poco más delgados. Era una sensación extraña, pero no inquietante. Más bien, reverente. Como si un ritual silencioso estuviera comenzando. Esa noche apenas dormiste. No por ansiedad, sino por una calma extraña que se instaló en tu cuerpo. Una quietud tan profunda que parecía venir desde el centro de la tierra. Te recostaste cerca de la ventana, y desde allí pudiste ver la silueta inmensa de la pirámide recortándose contra el cielo. El resplandor de las estrellas caía sobre sus bloques como un polvo antiguo, y por un momento te pareció que respiraba, que los enormes muros de piedra exhalaban un aliento pausado, ancestral. Cerraste los ojos, pero no del todo. Sentías que estabas al borde de algo, no un descubrimiento arqueológico, no únicamente, algo más sutil, más interno. Como si al cruzar ese umbral no solo entrarías en una cámara olvidada por el tiempo, sino también en una parte de ti que había estado dormida por siglos. Y mientras el desierto entraba en su más hondo silencio, mientras las sombras se alargaban,
y los pensamientos se deshacían, una última imagen se dibujó en tu mente, una puerta sin forma ni materia, flotando en medio de la oscuridad. Y al otro lado, el eco de una voz que murmuraba: ya era hora. El primer rayo del sol apenas había tocado la cúspide de la Gran Pirámide, cuando Edwin Harland se encontraba ya despierto, de pie frente a la entrada oficial, su silueta recortada contra la piedra eterna. La brisa matinal traía consigo el aroma tenue del desierto, polvo antiguo, piedra cálida y un matiz casi imperceptible de algo viejo, algo guardado durante demasiado tiempo. El cielo era un lienzo limpio y el mundo parecía contener la respiración. Tú estabas allí, a su lado, sintiendo como cada paso que dabas hacia la estructura más misteriosa de la historia te alejaba de lo cotidiano. La entrada, flanqueada por enormes bloques perfectamente alineados, parecía igual a todas las demás veces que había sido observada, pero esa mañana era diferente. Bajo esos muros algo había cambiado. Dos funcionarios egipcios esperaban en silencio. Vestían ropa ligera y portaban portapapeles que temblaban suavemente con el viento. Tras revisar con detenimiento los documentos que Edwin les entregó, uno de ellos asintió con respeto. No hubo ceremonia, ni aplauso, ni emoción visible, y sin embargo, el momento tenía un peso difícil de describir. Era como si cada grano de arena alrededor supiera lo que estaba por ocurrir. El acceso será limitado, solo ustedes dos, 1 hora, tal vez 2, dijo el funcionario, con una voz baja que parecía temer interrumpir algo más grande que él. Lo suficiente, respondió Edwin, sin apartar la vista de la piedra. Con movimientos cuidadosos, los trabajadores retiraron un panel metálico sellado en una de las cámaras interiores conocidas, una compuerta oculta tras una losa que había sido desplazada décadas atrás, pero nunca completamente explorada. Detrás de ella, yacía una abertura oscura, apenas lo suficientemente ancha para que una persona pudiera pasar. No era una entrada oficial. No estaba en los mapas turísticos. Aquel hueco oscuro era un vestigio de algo que se había mantenido intencionalmente fuera del alcance. Tú fuiste el primero en acercarte. Del otro lado no se veía nada, solo una penumbra espesa que parecía absorber la luz de las linternas. Edwin se agachó, apoyando una mano sobre el borde de piedra, como si quisiera sentir su pulso. Luego te miró, y sin necesidad de palabras, supiste que era hora. Ambos ingresaron uno tras otro. El espacio era estrecho, casi como un túnel. Al principio se sentía como cualquier otro pasaje arqueológico, húmedo, cargado del olor terroso de la piedra encerrada durante siglos. Pero pronto, una sensación diferente comenzó a surgir. No era miedo, ni tampoco emoción. Era una suerte de conciencia, como si el lugar supiera que estaban allí. La linterna de Edwin iluminaba las paredes con una luz temblorosa. A cada paso, el aire se volvía más denso, más cálido, como si avanzaran hacia el corazón vivo de la pirámide. El pasillo descendía en ángulo leve, y el eco de sus pisadas parecía retornar desde lugares donde nadie había caminado en milenios. Este pasaje no figura en ningún plano, ni en los antiguos ni en los modernos, murmuró Edwin. Y, sin embargo, aquí estamos. Su voz se desvaneció como un suspiro. No había señales, ni jeroglíficos, ni marcas, solo piedra, piedra y silencio. El túnel giró inesperadamente hacia la derecha, y entonces algo cambió. No en lo que veían, sino en lo que sentían. El sonido de sus pasos se volvió más opaco, como si las paredes estuvieran absorbiendo todo. El aire dejó de moverse, y tú, por un instante, sentiste que habían pasado a otro plano, no físico, sino vibratorio, como si los cuerpos siguieran allí, pero la conciencia estuviera cruzando un umbral más profundo. Al detenerse un momento para descansar, Edwin sacó un pequeño cuaderno y comenzó a tomar notas. Pero al mirar la hoja, algo lo detuvo. Su pluma temblaba levemente, y su frente se frunció. ¿Lo escuchas?, preguntó. Te detuviste también.
Al principio no oías nada, solo tu propia respiración. Luego, un sonido leve, muy leve, como un roce, como si alguien caminara descalzo muy lejos, en algún lugar más abajo. Es el eco, dijiste, pero Edwin negó con la cabeza. Su expresión era solemne. No hay eco aquí. Y con esa frase ambos supieron que lo que estaban a punto de descubrir no era una simple cámara olvidada. Era algo que había estado esperando ser encontrado, algo que, tal vez, no quería ser perturbado. Y el pasaje recién comenzaba a abrirse ante ustedes. La tarde había sido intensa, pero no agotadora. Lo que habían sentido al cruzar el umbral de piedra no era cansancio físico, sino una especie de magnetismo interno, una energía sutil que parecía emanar desde dentro de la pirámide y que ahora persistía, como si se hubiese quedado adherida a la piel, al pecho, a los pensamientos. Ya de regreso en la casa de adobe, Edwin guardaba silencio. No anotaba, no hablaba, ni siquiera hojeaba sus apuntes como solía hacer. Solo estaba ahí, sentado frente a una pequeña lámpara de aceite, con la mirada perdida en la oscuridad más allá de la ventana. Tú te encontrabas a su lado, en una quietud parecida. El día había terminado, pero algo seguía latiendo en el ambiente. La pirámide, a lo lejos, era ahora solo una sombra monumental recortada contra un cielo estrellado. Pero incluso sin verla, su presencia se sentía con claridad, como si una parte de ella hubiera entrado con ustedes y no quisiera salir. ¿Dormiste alguna vez dentro de una pirámide?, te preguntó Edwin de pronto, sin apartar los ojos del exterior. Nunca, respondiste con honestidad, aún con esa sensación flotante en el cuerpo. Yo sí, una vez. Fue en la pirámide de Unis, una noche de permisos especiales. Me recosté en el suelo de la cámara principal, en total oscuridad. Pensé que sería como cualquier lugar cerrado, pero no. Allí no hay noche ni día, solo un tiempo sin tiempo. Sentí que algo antiguo me miraba desde dentro de las paredes. No con juicio, sino con memoria. Permaneciste en silencio, dejando que sus palabras te envolvieran. El ambiente dentro de la casa era cálido, las paredes de barro mantenían la temperatura perfecta, y las velas que se consumían lentamente dejaban una fragancia tenue, como a resina, incienso suave y pergamino antiguo. Fuera, el viento del desierto había bajado, y todo el oasis dormía en una calma absoluta. Solo el canto lejano de un búho se atrevía a romper el silencio, pero incluso eso parecía parte del tejido invisible de la noche. Edwin se levantó con lentitud, tomó una manta y se tumbó en una colchoneta junto a la pared. Tú hiciste lo mismo. No hubo conversación de cierre. No hacía falta. Algo en el ambiente ya había dicho todo lo necesario. Con los ojos medio cerrados, comenzaste a flotar entre imágenes. No eran sueños, aún no, pero sí eran visiones, sensaciones. Te viste caminando otra vez por el túnel de piedra. El sonido de tus pasos reverberaba en otra frecuencia. No era eco. Era como si cada pisada despertara una nota antigua en la arquitectura misma. Una melodía oculta. Un lenguaje que aún no sabías leer, pero que tu cuerpo comenzaba a recordar. La oscuridad de la habitación era profunda, pero no te asustaba. Todo estaba en su lugar. Cada sombra era parte de la historia. Y aunque el sueño no llegaba del todo, sentías que estabas cayendo en un estado más lento, más bajo, como si fueras descendiendo por una rampa invisible hacia un umbral de quietud total. En algún momento de la noche, no sabes si en la primera hora o ya al amanecer, te pareció oírlo de nuevo. Ese roce, ese eco sin fuente, como un murmullo bajo tierra, como si la pirámide no solo estuviera hecha de piedra, sino también de pensamiento, de conciencia, de algo que aún vigila. El día siguiente amaneció sin sobresaltos. El cielo de Giza se extendía en su azul absoluto, como un océano invertido, inmenso, sin nubes. Pero aunque la luz lo inundaba todo, tú sentías que aún seguías envuelto en las sombras suaves de la noche anterior. Esa sensación de estar entrando en algo más profundo no se había disipado.
Al contrario, parecía crecer. Edwin ya estaba preparado cuando saliste al exterior. Vestía ropas ligeras, funcionales, una pequeña mochila al hombro y el rostro cubierto con un pañuelo para el polvo. Te entregó una linterna, un cuaderno de campo, una botella de agua. No hubo charla, solo una mirada que decía: hoy es el verdadero inicio. Caminaron en silencio por la ruta que los separaba de la pirámide. A esa hora, aún no habían llegado los turistas, y todo el monumento parecía flotar en una quietud sagrada. Cuando entraron, la temperatura bajó ligeramente. El interior de la gran pirámide era como entrar en otro mundo. Los sonidos se apagaban. La luz, incluso artificial, parecía tenue. Las paredes eran lisas y secas, pero cada una contenía una historia muda, esperando ser leída de otra forma. No tardaron en llegar al punto donde el pasaje oculto había sido liberado. Una losa removida días antes revelaba un agujero bajo y oscuro. En apariencia, nada especial. Pero tú sabías, lo sentías en la piel, que lo que se extendía más allá de esa abertura no era simplemente un túnel. Era una frontera. Ambos encendieron sus linternas y se internaron en él, uno tras otro, casi reptando al principio, pues el techo era bajo. El aire era seco, pero no rancio. Sorprendentemente, olía limpio. No como si el lugar estuviese cerrado, sino como si hubiese sido sellado con un propósito, como si nada hubiese querido corromperlo. La luz avanzaba como un trazo de oro líquido sobre la piedra. Las paredes eran lisas, sin jeroglíficos, sin marcas, solo piedra pura, milenaria, con una textura casi orgánica. Y mientras avanzaban, cada metro recorrido parecía volverse más profundo, más interior, no solo en el espacio físico, sino dentro de ti. El túnel descendía con suavidad, como una espiral muy leve. En ciertos tramos, el eco de sus pasos desaparecía por completo. Edwin se detuvo en un punto, apoyó la mano en la pared y murmuró: aquí no hay sonido. ¿Lo notas? Tú asentiste. Era como si el lugar estuviera hecho para silenciar el mundo. Un espacio de introspección absoluta, donde incluso los pensamientos bajaban de volumen. Continuaron. La oscuridad no se volvía más densa, pero sí más viva. Cada rincón del pasaje parecía tener conciencia. No una conciencia humana, pero sí una forma de atención. Como si algo, o alguien, supiera que ustedes estaban allí. Entonces, sin previo aviso, Edwin se detuvo. Mira, frente a ustedes, una abertura más amplia se revelaba al final de un pasillo recto. Un umbral de piedra, apenas más alto que tú, coronado por una viga horizontal de roca perfectamente encajada. No había decoraciones, pero algo en la geometría, en la proporción exacta, transmitía solemnidad. Como si cruzarlo implicara más que un simple paso físico. Era un gesto sagrado. Te detuviste junto a Edwin, y ambos contemplaron el umbral sin moverse. No porque hubiera peligro, sino porque ese umbral parecía observarlos a ustedes también. No había viento, no había ruido, solo esa quietud tan pura que casi podía escucharse. Lo hemos encontrado, dijo Edwin con voz apenas audible. Y entonces sentiste algo en tu pecho, un calor suave que no venía del cuerpo. Era como si una parte de ti, una que no recordabas, reconociera ese lugar, como si ya hubieras estado ahí. No en esta vida, quizás, pero en algún fragmento olvidado de tu ser. Cruzaron el umbral, y el pasaje cambió. La piedra tenía otro tono. Las paredes parecían más pulidas, el suelo más firme, y en el fondo, una nueva oscuridad los esperaba. No era hostil, era profunda, total, como un velo que cubre algo sagrado. Y tú ya estabas dentro. El silencio dentro de la cámara era total, pero no era un silencio vacío. Era un tipo de silencio que respiraba, que latía, como si las piedras mismas conservaran el eco de cada paso dado allí, en algún momento del pasado.
Apenas cruzaron el umbral, el aire cambió. Ya no era solo seco, era denso, envolvente, como si cada molécula llevara una historia, una vibración, un recuerdo. El haz de luz de las linternas se movía con lentitud sobre las superficies. La estancia no era grande, pero sí perfecta. Las paredes se cerraban en ángulos imposibles de reproducir hoy en día sin maquinaria de alta precisión, y sin embargo, habían sido talladas hace miles de años, por manos desconocidas, o quizá por una voluntad que iba más allá de lo humano. No había jeroglíficos, no había inscripciones, pero había algo más, algo que no se veía, se sentía. Era como una vibración sutil que pasaba por tus pies al tocar el suelo, que se deslizaba por tu columna con cada respiración, como un pulso, una frecuencia muy baja, muy antigua. Edwin lo percibió también. Detuvo su andar, cerró los ojos por un momento y dejó que sus manos rozaran las paredes. No buscaba algo tangible, solo contacto. Esta sala ha sido usada, dijo como si lo supiera con certeza, pero no para rituales, ni para tumbas, fue hecha para escuchar. La frase flotó en el aire como una hoja que se niega a caer. Te acercaste a una de las esquinas y allí lo sentiste con más claridad. El sonido de tus pasos, de tu respiración, desaparecía, como si las ondas no rebotaran, sino que se absorbieran por completo. La piedra no devolvía eco alguno. Era como si todo lo dicho allí se hundiera dentro de la materia, como una semilla cayendo en tierra fértil. De pronto, sin decir palabra, Edwin se sentó en el centro de la sala y apagó su linterna. Te indicó que hicieras lo mismo, oscuridad total, pero no miedo. Y en ese instante comenzó. Primero fue una vibración, muy baja, casi imperceptible. Luego un sonido. No un murmullo humano, ni un viento, ni un animal. Era más bien como el eco de una piedra cayendo en un pozo sin fondo. Un eco que regresaba, pero no en el oído, sino en el pecho. Como si el sonido viajara dentro de ti. El espacio entero se convirtió en un instrumento. Cada piedra, cada rincón, cada capa del suelo, parecía estar sintonizada con esa frecuencia. No era un canto, era un lenguaje. Uno que no necesitaba palabras. Está resonando con nosotros, murmuró Edwin. El sonido subía apenas, muy lentamente. Una nota grave, sostenida, como el zumbido profundo del planeta. No era constante. Cambiaba muy levemente al moverse, como si la sala respondiera a la presencia viva, como si supiera cuándo alguien la habitaba. No te asustó, todo lo contrario. Te sentiste acogido, como si esa frecuencia también fuera tuya, como si tu cuerpo recordara ese sonido desde antes de nacer. Cerraste los ojos, y allí, en esa oscuridad perfecta, ya no era necesario ver. Lo importante era sentir, y sentiste. Sentiste que no estabas solo, que nunca habías estado solo, que el eco bajo la piedra no era un misterio, era una memoria, una que tú también llevabas dentro. Pasaron minutos, quizás horas. El tiempo dejó de tener sentido. Cuando las linternas se encendieron otra vez, nada había cambiado. Y sin embargo, tú ya no eras el mismo, porque la pirámide había hablado, y tú, por primera vez, habías escuchado. Había algo nuevo en el aire cuando volvieron a ponerse en pie. Una claridad distinta, como si cada piedra ahora supiera que habían comprendido su lenguaje silencioso. La sala que antes parecía solo un recinto de roca pulida, ahora vibraba con una especie de conciencia. No por lo que contenía, sino por lo que reflejaba. Edwin extrajo con cuidado un objeto de su mochila, un proyector portátil, del tamaño de un libro, de tecnología avanzada pero silenciosa. Su luz era suave, dorada, y cuando la encendió apuntando hacia el muro frontal, ocurrió algo inesperado. La piedra pareció absorberla, no para borrar la imagen, sino para transformarla. Proyectaron una cuadrícula, un patrón geométrico que debía ayudarles a medir la sala, pero los bordes rectos comenzaron a curvarse sutilmente en la pared.
No era un defecto técnico. Era como si la superficie misma quisiera mostrar algo diferente. Edwin entornó los ojos y murmuró: no nos devuelve luz, nos la redirige. Lentamente, fueron moviendo la proyección a lo largo de los muros, y entonces comenzó a surgir un mapa. No dibujado, no trazado con tinta, sino revelado por el contraste entre la luz y la superficie. Había formas escondidas en los relieves, líneas, arcos, círculos, patrones imposibles de ver a simple vista, pero que emergían bajo la iluminación adecuada. Tú sostenías la linterna desde un ángulo distinto, y entre ambos comenzaron a formar un rompecabezas invisible. El mapa era tridimensional. No representaba un plano, sino una ruta, una especie de camino codificado en la arquitectura misma. Y al centro del muro este apareció una forma más definida, un círculo perfecto, dividido en 6 partes. Cada sección parecía señalar una dirección dentro de la pirámide. No había letras ni símbolos conocidos, solo geometría. Esto es más antiguo que los jeroglíficos, dijo Edwin con una mezcla de asombro y reverencia. Es un idioma anterior a la escritura. El mapa no era una guía hacia un tesoro, al menos no uno material. Era un trazado energético. Mostraba cómo el interior de la pirámide podía canalizar luz, sonido y presencia humana, como si el lugar estuviera diseñado para activarse cuando ciertas condiciones coincidían. Y tú, parado frente a aquel muro, entendiste algo más allá de lo lógico. Esa sala no había sido hecha para almacenar, ni para enterrar. Había sido hecha para revelar. Y lo que revelaba no podía verse con los ojos, sino con el cuerpo entero. Cada ángulo, cada sombra proyectada por tu linterna parecía tener un propósito. La oscuridad, que antes era simple ausencia de luz, ahora se convertía en un componente esencial, como si parte del mensaje solo pudiera leerse con sombras, como si lo invisible tuviera tanto valor como lo que se ve. Este no es un mapa para avanzar, dijo Edwin en voz baja. Es un mapa para alinear. Y tú comprendiste. Ese lugar no era un destino, era un espejo, un centro que te ponía frente a ti mismo, frente a aquello que estaba dormido, y que ahora, bajo la luz suave y la sombra exacta, comenzaba a despertar. Y mientras ambos se quedaban ahí, observando ese dibujo secreto tallado en la piedra viva, una nueva pregunta surgía, flotando como polvo dorado en el aire quieto. Si esto es solo el principio, ¿qué más guarda el corazón de la pirámide? La luz seguía proyectando su danza silenciosa sobre los muros cuando, al mover un poco el foco hacia el rincón más sombrío de la sala, apareció algo que detuvo todo movimiento. No era una figura, ni un dibujo, ni una sombra. Era una línea, apenas perceptible, una hendidura delgada, curvada, como el trazo de una letra olvidada por el tiempo. Te acercaste lentamente. Edwin te siguió con cautela, sin hablar, como si sus pasos pudieran perturbar lo que estaba a punto de ser visto. Allí, bajo la tenue caricia de la linterna, la piedra mostraba una inscripción. No estaba tallada, tampoco pintada. Era como si hubiera sido impresa en la piedra misma por una presión invisible, como si una vibración le hubiese dejado su huella. Era un símbolo único. No correspondía a ningún jeroglífico conocido, ni a caracteres de lenguas antiguas. Era más fluido, más elegante, como una firma, como un sello. Y sin embargo, al mirarlo, algo en ti vibró. Una sensación que venía desde lo más profundo, como si tu cuerpo supiera leerlo, aunque tu mente no pudiera traducirlo. Edwin observó en silencio. Luego, lentamente, abrió una libreta y comenzó a copiarlo, no con palabras, sino con trazos delicados, casi reverentes. No he visto esto en ningún registro, ni en papiros, ni en templos, ni en tumbas, susurró. Y sin embargo, me parece familiar. La palabra resonó en ti. Familiar. No porque lo hubieras visto antes, sino porque lo habías sentido, ese símbolo, esa marca,
no hablaba al intelecto, hablaba al recuerdo, a un recuerdo sin forma, un recuerdo que no era de esta vida, quizás, pero que ahora despertaba. Decidieron no tocarlo, no por temor, sino por respeto. Era evidente que ese lugar, esa inscripción, no habían sido creados para ser modificados. Estaban ahí para ser encontrados, para ser reconocidos. Edwin se arrodilló frente a la inscripción, no como quien reza, sino como quien escucha. Cerró los ojos, colocó su mano sobre el suelo frente a ella y permaneció inmóvil. Tú hiciste lo mismo. No había instrucciones, ni guía, solo presencia, silencio. Escucha, y en ese instante algo curioso ocurrió. La piedra, apenas perceptiblemente, comenzó a emitir calor. No era sofocante, era tibio, agradable, como si algo dentro de ella se hubiera activado por la cercanía humana, por la atención, por el contacto sin presión. Era como si la pirámide respondiera no al movimiento, sino a la intención. La inscripción permanecía ahí, inalterable, pero el aire alrededor parecía haber cambiado, como si la cámara entera hubiera exhalado. Un suspiro leve, pero real, como si llevara mucho tiempo esperando que alguien la viera de nuevo. No es un mensaje, dijo Edwin al fin. Es una señal de que vamos bien. Y tú lo supiste también. El símbolo no decía nada, porque era lo que debía decir. Era la primera de muchas llaves, no para abrir puertas externas, sino las internas. Y así, con ese hallazgo silencioso, la pirámide se abría un poco más, no con ruidos, sino con recuerdos que aún no sabías que eran tuyos. Caminaron en silencio después del hallazgo, no por miedo ni por sorpresa, sino porque las palabras parecían no tener lugar en ese pasaje. Todo lo que pudiera decirse con la boca, ya lo estaba diciendo el cuerpo, la respiración, el corazón latiendo un poco más despacio, como ajustándose al ritmo de la piedra. El corredor al que accedieron luego de la sala del símbolo era aún más estrecho, casi intestinal. La linterna de Edwin solo alcanzaba a dibujar la silueta de los muros curvos, suavemente desgastados, como si miles de manos los hubiesen rozado durante milenios, aunque nadie había pasado por allí, al menos oficialmente, desde tiempos remotos. Y entonces ocurrió algo sutil, pero absoluto. A mitad del trayecto, el sonido desapareció. No se desvaneció lentamente. Fue como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible detrás de ustedes. De pronto, ya no se escuchaban sus pasos, ni su respiración, ni siquiera el leve zumbido del proyector apagado en la mochila de Edwin. Era un silencio total, tan denso, tan profundo, que parecía tener cuerpo. Un silencio que no era ausencia de ruido, sino presencia de otra cosa. Ambos se detuvieron, no por decisión, sino porque era imposible avanzar sin procesar lo que estaban experimentando. Edwin miró a su alrededor, moviendo los labios como si dijera algo, pero nada salió, ni aire, ni eco. Era como si la vibración del sonido se hubiera congelado, como si en ese punto específico del pasadizo el mundo auditivo simplemente no existiera. Y sin embargo, tú seguías escuchando, pero desde adentro. Tu pulso, tu respiración, tus pensamientos como si fueran voces en una sala hermética. Era una experiencia íntima, desnuda, casi sagrada. Te dabas cuenta, con asombro, de cuántas cosas externas llenan tus oídos a diario. Y ahora, en su ausencia, podías oírte con una nitidez escalofriante. Edwin te miró, no con alarma, sino con asombro. Señaló una pequeña hendidura en el muro a la derecha. No era un símbolo, era una especie de cuenco esculpido en la piedra, del tamaño de una mano abierta. Dentro reposaban granos de arena, inmóviles, como si el tiempo mismo no los afectara. Al alzar la linterna, notaste que las paredes tenían una textura distinta allí, no tallada, no pulida, alisada, como si ese lugar no fuera para ver, sino para sentir. Ambos se sentaron, uno frente al otro, y dejaron que el silencio hiciera lo que tenía que hacer, y lo hizo.
Sin aviso, comenzaron a llegar imágenes, no con claridad, no como sueños, pero sí como intuiciones. Visiones suaves, como pinceladas sobre un lienzo invisible. Una figura vestida de lino blanco, una columna de luz descendiendo sobre una cámara vacía, un círculo de personas meditando con las manos sobre la piedra. Siglos atrás, quizás milenios. No eran recuerdos tuyos, o tal vez sí. El tiempo dejó de ser una línea recta. En ese silencio eras tú y eras otros. Eras ahora y eras antes. Y cuando por fin se incorporaron, al mirar hacia atrás, supieron con certeza: ese tramo del pasaje no había sido diseñado para transitar, sino para vaciar, para limpiar al viajero de lo externo, de lo mundano, de todo lo que pesa en exceso. Era el silencio más profundo y era necesario, porque lo que vendría después requería haber dejado fuera todo lo demás. La salida del pasaje silencioso fue como emerger de un sueño sin haber dormido. El sonido regresó poco a poco, pero no con estridencia. Fue como una brisa, un murmullo suave que rozaba las piedras. Podías escuchar tus pasos de nuevo, sentir el roce del aire en la piel, el leve crujido de la linterna al girar en tu mano. Pero algo en ti había cambiado. Ya no escuchabas como antes. Escuchabas desde dentro, con atención plena, como si cada pequeño ruido contuviera un mensaje oculto. El corredor descendía suavemente y con cada metro el aire se volvía más frío. No helado, pero sí contenido, como si estuvieran entrando en una cámara subterránea donde el tiempo había decidido detenerse. Al llegar al final del corredor, una abertura en la pared reveló otra sala, esta vez de dimensiones más amplias, pero sin adornos. No había relieves ni estructuras visibles. Solo una gran superficie circular, completamente vacía, al menos en apariencia, pero algo flotaba en el aire. Al principio pensaste que eran partículas de polvo iluminadas por la linterna, pero no era eso. No se movían con el aire, no temblaban al paso de sus cuerpos, estaban suspendidas. Eran pequeñas motas, tal vez de arena, tal vez de algo más fino aún, que parecían colgar en el aire sin razón física. Edwin dio un paso al frente y alzó la linterna. Las partículas no reaccionaron, no descendieron, no se dispersaron. Permanecieron suspendidas como estrellas en una constelación invisible. Algunas de ellas formaban líneas rectas, otras curvas, como si hubiesen sido dispuestas con intención o como si flotaran siguiendo un campo que no podía verse, solo sentirse. Te moviste con lentitud, casi sin respirar, y descubriste algo fascinante. Al cambiar de ángulo, las partículas formaban figuras distintas. Desde un punto de vista, eran solo motas dispersas. Desde otro, dibujaban patrones que parecían constelaciones o mapas. Mapas de algo que no era geografía terrestre. Esto no es polvo, susurró Edwin. Es memoria. La frase se quedó suspendida igual que las partículas. Te acercaste a una de ellas, alzaste la mano con delicadeza, sin tocar, y viste cómo una leve vibración parecía recorrerlas, como si se activaran al notar tu intención. No se movían por contacto físico, se movían por conciencia, por presencia. Y en un instante fugaz lo comprendiste. Esa sala no contenía objetos. Era ella el objeto. Un mecanismo sutil. Un espacio programado para responder no a instrumentos, no a máquinas, sino a la atención humana. La arena suspendida no era un residuo. Era un mensaje. Uno que solo podía ser leído cuando la mente estaba quieta y el cuerpo despierto. Te quedaste ahí, sin moverte, permitiendo que tus ojos se adaptaran a esa dimensión nueva del ver. Y lentamente, las partículas comenzaron a girar, muy despacio, como si danzaran en un ritmo que solo tú y Edwin podían percibir. No era magia, no era ciencia, era algo más antiguo que ambas. Una tecnología hecha de intención, de silencio, de presencia. Y al centro de la sala, como flotando sin moverse, una única mota de mayor tamaño, redonda, oscura, inmóvil.
La señal de que aún había algo más que descubrir. Aún no sabías cómo, pero entendías que todo lo que habías visto hasta ahora era apenas el preámbulo. La partícula oscura en el centro de la sala no se movía, no brillaba, no vibraba, y sin embargo, todo giraba en torno a ella. Era como el ojo de un huracán detenido en el tiempo, la quietud absoluta. Y tú lo supiste en lo más profundo del cuerpo. Aquel punto no estaba simplemente allí, esperaba. Edwin lo sintió también. No dijo palabra, pero comenzó a rodear el centro de la sala en espiral, como si el lugar mismo le indicara el paso. Tú hiciste lo mismo desde el lado opuesto, sin saber por qué, pero comprendiendo que era necesario. Al avanzar, las partículas suspendidas parecían ajustar su forma. La danza sutil se hacía más precisa, como si cada uno de tus movimientos afinara la vibración del entorno. Y entonces, tras una tercera vuelta, sucedió lo imposible. El centro se abrió, no con un sonido ni con un mecanismo visible. Fue un movimiento de la piedra misma, una parte del suelo que se hundió apenas unos centímetros, revelando una línea curva que delineaba un círculo perfecto. Y luego, un leve soplo. Un aire tibio emergió de la abertura recién formada. No apestaba a encierro. No tenía el olor pesado de lo estancado. Era un aliento. Una exhalación suave, como si algo, allí debajo, hubiera estado esperando. Y ahora respirara por primera vez en siglos. El suelo tembló ligeramente. No como un terremoto, más bien como una onda. Como una nota grave que solo el cuerpo podía percibir. Y en el silencio que siguió, Edwin se inclinó hacia el borde del círculo. Lo tocó con los dedos. Era liso, casi pulido, pero no artificial. Era piedra viva. Aquí está, dijo en voz baja, el umbral. Tú te acercaste también. Ahora podías verlo. Al hundirse el círculo, una sección del muro se había abierto, dejando entrever un pasaje descendente, oscuro, angosto, sin escalones. Solo una pendiente continua hacia el interior profundo. No había señal, no había nombre, solo un vacío. Un espacio no mencionado en ningún papiro, en ninguna estela, en ningún códice. Un lugar que no quería ser encontrado por la lógica, solo por la presencia. Edwin sacó una linterna más pequeña, la prendió y con una última mirada cruzó el umbral. Tú lo seguiste, sin necesidad de hablar, sin preguntas, porque en ese momento ya sabías que este no era un recorrido físico, era un descenso hacia algo más. El interior del nuevo túnel estaba envuelto en una oscuridad más densa que todo lo anterior. La luz apenas penetraba unos metros, absorbida por muros que parecían beberla con avidez. El aire era más tibio, más húmedo, no sofocante, pero lleno de una energía contenida, como si las paredes retuvieran un secreto que aún no estaban listas para revelar. Y entonces lo sentiste. Una emoción inesperada, una mezcla de reverencia, vértigo y una extraña nostalgia, como si algo dentro de ti recordara este lugar, como si lo hubieras soñado muchas veces, pero solo ahora, al cruzar ese umbral, comprendieras que no era un sueño, era un regreso. Y el lugar que se abría ante ustedes no pedía permiso, solo atención. Descendían con lentitud, pisando con cuidado la pendiente que los llevaba al interior más recóndito de la pirámide. La linterna de Edwin oscilaba como un faro, pero su luz no avanzaba demasiado. Era como si la oscuridad aquí tuviera densidad, como si el tiempo mismo se hubiese acumulado en capas invisibles. Todo era piedra. Y sin embargo, nada parecía igual. El túnel no era estrecho, pero tampoco amplio. Era exacto, como si hubiera sido trazado a la medida de quienes, alguna vez, debían recorrerlo. Sus paredes no estaban talladas ni pulidas, estaban vivas, suaves al tacto, ligeramente cálidas, y tú podías sentirlo. Aquel lugar no estaba muerto, ni dormido. Estaba despierto. A medida que avanzaban, una sensación comenzó a envolverlos. Al principio fue sutil, apenas una presión en el pecho.
Luego, más clara, una brisa tibia que rozaba el rostro, la nuca, los brazos. Era imposible. Allí no había aberturas ni ventilación. Y sin embargo, el aire se movía. Edwin se detuvo. Apagó la linterna. Oscuridad total. Y en esa ceguera, lo sentiste aún más. El aliento. Era real. Una exhalación profunda, antigua, como si la pirámide respirara desde su interior más oculto. No era un viento. No tenía la velocidad ni el caos del aire exterior. Era rítmico, vivo, como una presencia que observa en silencio y responde con cada paso que das. Respiraste lentamente, sintiendo cómo ese aire te envolvía. No era solo temperatura. Traía consigo una vibración, una memoria, un susurro. Edwin hablaba muy bajo, como si temiera perturbar algo sagrado. ¿Lo sientes? No es corriente, no es física. Es el aliento de una conciencia, y tú lo comprendiste. No desde el pensamiento, sino desde la intuición profunda. La pirámide no era solo un monumento, era un ser. No en el sentido humano, pero sí en una forma que trascendía la materia. Cada bloque, cada pasaje, cada rincón, era parte de un cuerpo más grande. Una entidad que no necesitaba ojos, ni lengua, ni manos para saber que estaban ahí. La pendiente terminó en una cámara ovalada, sin esquinas. Sus paredes se curvaban suavemente como el interior de un huevo. Y allí, el aliento era más claro. Se movía en ciclos. Una corriente leve que parecía subir desde el suelo y volver a hundirse en él, como una marea invisible. Al centro, una losa de piedra lisa, redonda, apenas elevada, como una plataforma para algo que ya no estaba, o algo que aún no había llegado. Ambos se acercaron, y al hacerlo, la brisa se intensificó por un instante, acariciando el rostro como un saludo. No era hostil, no era amenaza, era reconocimiento. Una bienvenida silenciosa desde lo más profundo del pasado, desde algo que aún vive, allí bajo millones de toneladas de roca, esperando. Te sentaste en el borde de la losa, cerraste los ojos, y por un instante ya no estabas en un pasaje ni en una cámara. Estabas dentro de algo que respira, de algo que sabe, y entonces una idea suave como seda se formó en tu mente. Esto no fue construido solo para guardar, fue hecho para conectar. Y en ese momento, en esa oscuridad absoluta, con el aliento de la pirámide rozando tu piel, comprendiste que no habías descendido hasta aquí por curiosidad, sino porque algo en ti había sido llamado. Y al fin, había respondido. La cámara ovalada parecía susurrar incluso en su quietud. No con palabras, no con sonidos, sino con presencias. El aire se mantenía en ese vaivén sutil, como un sueño respirando, y la losa central, bajo tus pies, emitía un calor tenue, como si aún guardara la energía de quienes habían estado allí antes. Cuando encendiste de nuevo la linterna, la luz barrió lentamente los muros curvos. Al principio, no viste nada, solo piedra, suavemente pulida, uniforme. Pero entonces, al mover el haz unos grados, algo cambió. Un relieve, apenas perceptible, y luego otro, y otro más. No eran visibles de frente, solo aparecían bajo ciertos ángulos de luz, como secretos incrustados en la superficie misma del tiempo. Eran rostros, decenas de ellos, tal vez cientos, pero no estaban tallados, no en el sentido convencional. Eran formaciones sutiles, moldeadas por sombras, por concavidades mínimas que solo el ojo entrenado, o el ojo atento, podía notar. Eran rostros que emergían del muro como si siempre hubieran estado ahí, esperando ser reconocidos. Te acercaste. Cada rostro era diferente, algunos largos y serenos, otros redondeados y suaves, algunos con ojos cerrados, otros con una expresión apenas esbozada de paz, de contemplación. No había dolor, no había tensión, solo quietud. Una quietud que hablaba de una comprensión más allá de las palabras. No los esculpieron, dijo Edwin impresionado. Se formaron,
o los formó algo que comprendía la piedra como si fuera piel. Tú sabías, sin necesidad de explicación, que esos rostros no eran retratos, no eran ídolos, eran registros, memorias impresas en la materia. Cada rostro, una conciencia, un recuerdo, una visita, quizás una permanencia. Y entonces surgió una pregunta en tu interior, suave pero clara. ¿Están aquí, aún? No en cuerpo, claro, pero sí en esencia. Y lo sentiste. Aquella cámara no era una tumba, era un refugio, un santuario donde lo vivido, lo sentido, lo comprendido permanecía. Pasaste la mano sobre una de las superficies, sin tocar, solo dejando que el aire entre tus dedos y la piedra hiciera de puente. Cerraste los ojos, y por un instante tu mente se llenó de imágenes. Un cielo estrellado, una mujer de ojos oscuros cantando en un idioma sin nombre, un círculo de figuras meditando alrededor de una estructura de luz. No era imaginación, era conexión. La piedra no te mostraba lo que quería, te mostraba lo que tú podías recordar. Es un espejo, murmuró Edwin, tocando suavemente uno de los rostros. No de lo que somos, sino de lo que fuimos. Te quedaste allí, contemplando, y cuanto más mirabas, más rostros emergían. Algunos tan sutiles que solo se dejaban ver con el rabillo del ojo, otros tan claros que parecía que te observaban de vuelta. Y lo comprendiste, la pirámide no está vacía, está llena de memoria, de presencia, de rostros que nunca se han ido, y ahora, entre ellos, también está el tuyo. La salida de la sala de los rostros fue lenta, como si algo dentro de ti no quisiera desprenderse del aire que habitaba aquel lugar. Aún sentías las miradas suaves de aquellas presencias sin voz, rostros que no eran figuras esculpidas, sino impresiones de conciencia, como memorias grabadas en la roca. El pasaje que seguía descendía suavemente, en espiral. No había escalones ni rampas visibles, pero los cuerpos sabían adaptarse al trazo. Era como si los pies por sí solos encontraran el ritmo exacto. La oscuridad seguía siendo densa, pero ya no era desconocida. Era como un viejo abrigo que te envolvía, cálido, protector. La curva final desembocaba en una nueva cámara, pero desde el primer paso dentro de ella, algo cambió. El sonido retornó, no el eco ni la vibración, sino una cualidad distinta en el aire, una resonancia sutil, como si cada palabra, cada movimiento, cada respiración tuviera un reflejo. La luz de la linterna se proyectó sobre las paredes, y ambos se detuvieron al instante. Frente a ustedes, no había muros de piedra en el sentido común. Había reflejos. La sala estaba revestida con un material que no era metal ni cristal. Una superficie pulida, profunda, como agua oscura detenida. Al moverse, tu imagen se distorsionaba suavemente. No como en un espejo de feria, era más delicado. El reflejo mostraba algo más que tu forma. Mostraba tu estado. No veías solo tu cuerpo, veías cómo te sentías, veías la parte de ti que no muestras. Edwin se acercó a una de las paredes. Su reflejo titilaba levemente, como una llama. La expresión que aparecía en él no era la que tenía en su rostro real. Era más joven, más vivo, más abierto. Nos muestra desde adentro, dijo en un susurro, no cómo nos ven, sino cómo somos. Y al girarte, lo viste tú también. Tu reflejo se desplazaba con un ritmo distinto al tuyo. Respiraba antes que tú. Parpadeaba un instante después. Y sin embargo, no había error. Era como un eco entre dimensiones. La cámara no estaba hecha para iluminar. Estaba hecha para revelar. Caminaste lentamente por la sala y cada muro reflejaba una parte distinta. No solo física, sino emocional. En uno, viste tu alegría más profunda, esa que a veces olvidas. En otro, tu tristeza más antigua, esa que llevas sin saber. En otro, una versión tuya que aún no ha llegado, pero que ya existe. Edwin se detuvo al centro y apagó su linterna. Tú hiciste lo mismo. En la oscuridad,
Los reflejos no desaparecieron, brillaban por sí mismos, no como luz, sino como presencia. Era como estar dentro de un corazón que late en todos los tiempos a la vez. El pasado, el futuro, el ahora. Reflejados no como líneas, sino como rostros, gestos, emociones que te pertenecen y que también te trascienden. Y así, en esa cámara espejo, comprendiste algo que no sabías que buscabas. No viniste a descubrir un secreto externo, viniste a recordar quién eres, y quién fuiste, y quién podrías llegar a ser. Y la pirámide simplemente te lo mostró. La cámara espejo se cerraba suavemente detrás de ustedes, no con puertas ni con ruido, sino con una sensación, como si al salir, una parte de ella decidiera soltarte apenas, como un ser vivo que entiende cuándo es momento de dejar ir, pero que aún te observa con afecto silencioso. El pasaje siguiente era más amplio, con techos que se perdían en la penumbra. El aire estaba quieto, y sin embargo, algo había cambiado. Una vibración apenas perceptible recorría el suelo, como una nota aguda que no se escuchaba con los oídos, sino con los huesos. Edwin se detuvo. Apoyó una rodilla en el suelo. Cerró los ojos. Tú hiciste lo mismo. Y entonces lo sentiste también. No era un sonido, al principio. Era una tensión. Una presencia vibrante que comenzaba a expandirse, como un círculo invisible que nacía desde un centro oculto y se desplegaba lentamente por la piedra, el aire, y por dentro de ustedes. Y luego, sin transición clara, la vibración se convirtió en sonido, muy bajo, muy antiguo. No era música, no era un canto, era una frecuencia profunda, continua, como el ronroneo del planeta, como el pulso del cosmos cuando se escucha desde el silencio absoluto. Una nota que no cesaba, ni crecía, ni descendía, solo era. El sonido no venía de una fuente específica. No podías decir si llegaba del techo, del suelo, de las paredes, o si surgía desde dentro de ti. Todo en ese lugar parecía resonar con él. Incluso Edwin, que comenzó a hablar con la voz más suave posible. Es una activación, no de un mecanismo, sino de la memoria. No había dudas. Lo que se oía era un despertar, pero no de algo externo. Era una llave que abría algo adentro. Y tú, sin necesidad de entenderlo, lo aceptaste. Sentiste cómo el sonido encontraba resonancia en tu pecho, como si una cuerda que estuvo dormida durante toda tu vida comenzara a vibrar suavemente al unísono. Cada paso que dabas, el sonido cambiaba apenas, como si tus movimientos fueran parte de una partitura. No eras un visitante, eras un instrumento, y la pirámide te estaba tocando. En un punto del recorrido, notaste que las paredes ya no eran piedra lisa. Estaban cubiertas por patrones casi invisibles que parecían responder a la frecuencia. No se iluminaban, no se movían, pero algo en ellos se activaba. Eran como ondas congeladas en la roca, como si la vibración las hubiera moldeado, capa por capa, a lo largo de milenios. Y de pronto, el sonido se expandió un poco más. Solo un poco. Una nota adicional. Un timbre más claro, más fino. Y supiste lo que significaba. Sabían que estaban allí. La estructura, la conciencia, lo que fuera que residía en lo profundo de la pirámide, estaba despierta ahora. No con agresión, no con sorpresa, sino con presencia, con reconocimiento. No eran los primeros, pero quizás sí eran los primeros en mucho tiempo, en escuchar con el corazón abierto. El sonido no hablaba, no daba instrucciones, solo vibraba, solo despertaba, y tú ya estabas despierto también. La vibración seguía resonando mientras descendían por un pasaje más amplio, donde la piedra parecía ceder con más facilidad al paso. La luz de la linterna iluminaba columnas que emergían del suelo como raíces petrificadas, talladas no por manos humanas, sino por una lógica más antigua. Todo en ese lugar tenía la cualidad de lo inevitable, como si cada ángulo, cada curva, cada sombra, hubiese sido pensada no para impresionar, sino para recordar.
Y entonces lo vieron. Allí, al fondo de la galería, en el centro perfecto de una sala rectangular, se alzaba una figura. No había movimiento, no había luz en ella, solo presencia, un cuerpo tallado en piedra oscura, más grande que un ser humano, pero no descomunal. Estaba de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su rostro era sereno, sin rasgos definidos, y sin embargo, sentías que te miraba. Era una estatua, pero no una estatua decorativa. Era un guardián. Edwin no dijo palabra. Solo respiró profundo y caminó lentamente hacia la figura. El sonido que los había acompañado hasta entonces pareció cambiar al acercarse. Se volvió más grave, más lento, como si cada paso despertara otra capa más profunda de esa presencia. Te acercaste también. No había hostilidad en aquel ser inmóvil. No había amenaza. Pero sí un juicio antiguo, un filtro, un umbral viviente que no necesitaba moverse para ejercer su función. El guardián no bloqueaba el camino con sus brazos. No sostenía armas ni adoptaba una postura agresiva. Simplemente estaba allí. Y en ese estar lo comprendiste. Nadie podía pasar sin estar completo. No era una prueba física. Era un espejo absoluto. El guardián te mostraba no lo que eras, sino lo que ocultabas. Las partes no dichas, las memorias no vistas, las emociones evitadas. Y lo hacía sin palabras, sin gestos, solo estando, solo siendo. Edwin se sentó frente a él como si supiera que no era momento de avanzar. Tú lo imitaste. Y en ese instante, el sonido se redujo a un pulso sordo. El silencio volvió, pero era otro tipo de silencio. No el vacío. Era el silencio de lo observado. Cerraste los ojos y comenzaron a llegar imágenes, no externas, internas. Recuerdos olvidados, voces del pasado, decisiones tomadas en caminos lejanos de la vida. La figura no hablaba, pero te permitía verte a ti mismo en capas, como si fueras deshojado con cuidado por una energía más sabia que tú. Y no había juicio, solo verdad, y esa verdad te liberaba. Cuando abriste los ojos, el guardián seguía inmóvil, pero ahora lo sentías distinto, no como un obstáculo, sino como un testigo, un recordatorio de que solo puede avanzar aquel que está dispuesto a verse entero. Edwin se puso de pie sin decir nada. Tú también. El camino seguía detrás del guardián, y sabías que, al pasar, no cruzabas una sala. Cruzabas una parte de ti que hasta hoy había permanecido cerrada. El guardián quedó atrás, en su inmovilidad eterna, mientras ustedes cruzaban el umbral que había vigilado con una presencia que no necesitaba gesto alguno para imponer respeto. Más allá de esa cámara, el pasaje se estrechaba de nuevo, y el sonido de sus pasos regresó. Pero ahora era distinto, más suave, como si la piedra respondiera al cambio que acababa de ocurrir en ustedes. Y fue entonces que lo notaron. El suelo ya no era completamente de piedra. Una fina capa de polvo cubría la superficie, tan uniforme que parecía haber sido colocada con intención. No había huellas, ni rastros, ni signos de movimiento alguno en cientos de años. Quizá más, pero al avanzar apenas unos pasos, lo viste claramente. El polvo comenzaba a dibujar. Tus pisadas no dejaban marcas comunes. No eran simples huellas, eran trazos. Líneas sutiles que parecían surgir no por presión, sino por dirección. Como si el polvo supiera cómo desplazarse para formar un mensaje invisible. Hasta ahora, Edwin se detuvo. Bajó la linterna al nivel del suelo, y ambos observaron, fascinados. Las líneas que aparecían detrás de ustedes se curvaban, se entrelazaban y formaban símbolos. No letras, no palabras. Eran geometrías vivas, como si caminar en ese pasaje fuera escribir un idioma que no necesita traducción. No lo estamos dibujando, dijo Edwin en voz baja, casi reverente. Lo estamos revelando. Cada paso, cada giro del cuerpo, cada pausa, parecía corresponder a una parte del trazo. Y lo más sorprendente era que ambos, tú y él, estaban escribiendo de forma distinta. Caminaban juntos,
pero las líneas que emergían del polvo se bifurcaban sutilmente, como si cada uno llevara un mensaje propio. Era un lenguaje antiguo, pero no en el sentido cronológico. Era anterior al habla, anterior a la escritura. Era un lenguaje hecho de intención. Cada pensamiento, cada emoción que te cruzaba por dentro, parecía influir en los trazos que nacían bajo tus pies. Y eso te cambió, porque comprendiste que allí nada podía ocultarse. Aquella cámara no pedía explicaciones, pedía verdad. Y al caminar por ese suelo, sentías que el polvo no era materia inerte, era conciencia disuelta. Una superficie sensible capaz de registrar lo que la mente no puede articular. Este es el testimonio, susurró Edwin. Aquí queda escrito lo que uno es, no lo que uno dice ser. Y tú sabías que tenía razón. El pasaje se extendía hacia adelante, y a cada paso el suelo contaba una historia que ya no podías ignorar. Una historia escrita no con palabras, sino con la esencia de tu ser. Y aunque sabías que el polvo se levantaría de nuevo con el viento, que los trazos desaparecerían a la vista, lo que ese suelo estaba leyendo de ti permanecería. Porque el lenguaje del polvo no es para los ojos, es para la memoria del lugar, y el lugar nunca olvida. La galería del polvo los condujo a una nueva cámara, cuya entrada apenas se distinguía del resto del pasaje. Una abertura simple, sin ornamentos, sin símbolo alguno. Y sin embargo, al atravesarla, sentiste una descarga leve en el pecho. No de electricidad, sino de presencia. La luz se encendió y reveló un recinto circular, más amplio, rodeado por paredes altas que no llegaban a techo alguno. En su lugar, una cúpula irregular de roca natural se alzaba, como si no hubiese sido tallada, sino dejada a propósito. Incompleta. O tal vez perfecta así. Y al centro, una pared lisa, totalmente limpia. Pero apenas la linterna barrió sobre ella, comenzó a cambiar. No con movimiento, no con proyección, sino con aparición, como si las partículas del aire frente a esa pared se alinearan por un instante, revelando una escena. No una imagen, no una pintura, una visión. Frente a ti, la piedra se volvió profunda, como una ventana abierta al tiempo. Y viste un hombre de pie, envuelto en lino blanco, con los brazos extendidos hacia el cielo estrellado. Su cabeza cubierta por una corona simple, sin oro, sin joyas. Y detrás de él, un templo que ya no existe. Y frente a él, la pirámide, aún en construcción. Edwin apenas respiraba. Observaba con los ojos muy abiertos, casi húmedos. No es un mural, no es arte, dijo en un hilo de voz. Es memoria, pura. La escena cambiaba sin brusquedad, se deslizaba como una bruma de recuerdos. La cámara que acababan de dejar, más iluminada, más viva. Rostros caminando en silencio, manos tocando la piedra, ojos cerrados frente al guardián. Y luego, el mismo faraón, ya anciano, entrando solo en la cámara ovalada, tocando la losa central y recostándose sobre ella, en paz. Y tú supiste su nombre. No el que figura en los libros, sino su nombre real. Aquel que no se pronuncia, aquel que solo se recuerda. El tiempo en la cámara se detuvo. La visión no se proyectaba, no se contaba, se entregaba, de memoria a memoria, de conciencia a conciencia. El faraón, no un rey cualquiera, sino un viajero del alma, había hecho de la pirámide su cuerpo extendido, no para ser adorado, no para ser enterrado, sino para dejar un legado invisible, un mapa de frecuencias, un sistema de activación interna, una red viva, que solo se encendía con la presencia adecuada. Y tú estabas ahí, no como visitante, sino como parte de esa red, porque la memoria del faraón no estaba anclada al tiempo, estaba anclada al recuerdo universal. Y en ese instante supiste, él no había muerto, solo se había distribuido, en la piedra, en la vibración, en cada rostro, en cada viajero que se atreviera a bajar tan profundo. Y ahora, una parte suya vivía también en ti. Habían pasado horas,
o quizá no. Ya el tiempo no existía como antes. La noción de día y noche se había desvanecido, diluida en la secuencia de pasajes, cámaras, vibraciones y visiones que habían transformado cada paso en un rito. La pirámide ya no era un espacio físico, era un estado del ser. Después de la cámara de la memoria, el pasaje final se extendía hacia una curva de piedra que descendía lentamente, como una espiral que se deshacía. No había decoraciones ni puertas, solo piedra viva y una última sala. Era más pequeña que las anteriores, íntima, cuadrada, suelo liso, muros limpios. En el centro una plataforma circular, más baja que la losa anterior. Allí no había reflejos, no había sonido, solo una presencia pura. Edwin se sentó sin hablar. Tú lo seguiste. Ambos sabían que habían llegado al final del recorrido físico, pero no al final de la experiencia, porque lo que quedaba ahora era decisión. Lo que vimos, no podemos contarlo, no como fue, dijo Edwin tras un largo silencio. Porque el lenguaje no alcanza, y porque este lugar no fue hecho para ser explicado, fue hecho para ser preservado. Y lo entendiste, no como una prohibición, no era censura, era un acuerdo más profundo, una comprensión silenciosa. Las palabras solo diluirían la experiencia. Intentar traducir lo vivido aquí con el lenguaje del mundo exterior sería como dibujar un océano con una sola gota. La pirámide no les exigía guardar el secreto. Les inspiraba a hacerlo, porque ella no escondía, ella protegía. Y ahora tú también lo harías. Era un pacto del silencio, no como ausencia de palabras, sino como una promesa de integridad, una forma de honrar aquello que no puede ser explicado, pero que transforma, una manera de llevar la memoria contigo, sin romperla, sin manosearla, sin dispersarla. Edwin se levantó, colocó la palma de la mano sobre el suelo de piedra y murmuró algo que no entendiste con la mente, pero que tu corazón reconoció. Era una despedida, no a un lugar, sino a una forma antigua de búsqueda. Ya no necesitabas saber más, ya no necesitabas pruebas. Lo que habías encontrado te acompañaría siempre. Y así, en el centro de aquella cámara sin nombre, sellaste un pacto con el pasado. Un silencio que no encierra, sino que abre. Un silencio que no es vacío, sino guardián. Un silencio que te convertía ahora, también a ti, en parte del secreto. Salieron de la cámara en silencio, como se abandona un templo invisible. No hubo palabras ni gestos, solo miradas largas, pasos lentos, respiraciones profundas. El camino de regreso, aunque idéntico en forma, se sentía distinto. Cada piedra reconocida, cada pasaje atravesado, era ahora parte de un mapa interno que nunca se borraría. El guardián seguía allí, inmóvil, pero algo en su presencia había cambiado. Ya no era filtro, era testigo, y al cruzarlo, tú sabías que no regresabas igual. La cámara espejo reflejó un instante sus rostros al pasar, y por un segundo te viste más claro que nunca. No como fuiste, no como te ven, sino como eres cuando todo lo demás cae. El túnel del polvo había olvidado tus pasos, pero no tu esencia. Lo sabías. Esa piedra, ese aire, recordaba, siempre. Y el silencio profundo del pasaje sin eco no te asustó al regresar. Era como volver al vientre del mundo, a la cueva interior donde el alma descansa, donde el pensamiento se disuelve, donde la verdad no necesita ser dicha. Finalmente, la luz del pasaje inicial los recibió. Pálida, simple. El mundo real comenzaba a filtrarse otra vez. Pero tú ya no estabas completamente en él. Parte de ti había quedado dentro. Al salir, la noche comenzaba a extenderse sobre Giza. La gran pirámide, silenciosa y eterna, los contemplaba desde su quietud colosal. Y en esa mirada invisible de piedra, tú entendiste que lo vivido allí no era solo tuyo. No era solo de Edwin, ni del faraón. Era del espíritu de la humanidad
que en algunos lugares del mundo aún guarda memoria de sí mismo. Volvieron a la pequeña casa de adobe. Edwin preparó té sin decir palabra, y tú, sentado cerca de la ventana, contemplaste la pirámide, ahora apenas visible bajo las estrellas. El viento del desierto rozó tu piel, el mismo que te había recibido, el mismo que ahora te arropaba para dormir. Te acostaste sin necesidad de cerrar la puerta, sin apagar la lámpara. No hacía falta. El cuerpo, exhausto de maravilla, cedía. La mente, suave, comenzaba a soltarse, y justo antes de quedarte dormido, sentiste algo, una vibración muy sutil, en el corazón, como un eco lejano, como el aliento de Keops que aún sigue allí, en lo más profundo, esperando a quien se atreva a soñar con él. Cerraste los ojos, y el desierto, paciente, te recibió, porque ahora eras parte de su sueño, y ese sueño durará por siempre.